Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Deseo te encuentres de lo mejor en compañía de la familia, unidos y en oración a través del Santísimo Rosario. Recuérdalo, a Jesús por María. Pues bien, hoy vamos a ver dos temas, el tema 22 y el tema 23. Vamos a tomar nuestro libro, lo vamos a abrir en la página 97. Vamos a tener a la mano nuestra Biblia. Pues iniciemos. Vamos a persignarnos y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a decir: ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones de amor. Danos tus dones del entendimiento, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, santo temor de Dios y piedad. Amén, amén, amén. Bueno, pues listo. Vámonos a nuestro libro. Como recordaremos, ¿sí? Jesús ya se bautizó, recibió al Espíritu Santo, que lo llenó de fortaleza porque va a iniciar su misión, anunciar el reino de Dios. Ya escogió 12 apóstoles, 12 discípulos en un principio, porque apenas van a aprender de él, ¿sí? Les va a enseñar apenas, entonces por eso se les llaman discípulos. Nosotros también somos discípulos, discípulas, porque apenas estamos conociendo a Jesús, estamos aprendiendo sus enseñanzas. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes fueron estos 12 apóstoles? Si te acuerdas de los tres primeros, Pedro, Santiago y Juan. Mira, aquí te los presento nuevamente. Jesús y sus 12 amigos, sus 12 discípulos. Cuando los manda, ya les da el mandato: vayan, enséñenles a todos, vayan a todos lados y enséñenles a todos, anúncienles el reino de Dios y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuando Él ya los nombra apóstoles. Ahorita primero son discípulos. Como tú y como yo somos discípulos. Estamos aprendiendo. Bueno, pues bien. Ayer les mandé un video cortito. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Ahí te habla de esos 12 discípulos. Y también te habla de dos temas bien importantes que vamos a ver el día de hoy, que son esos milagros, el anuncio del reino de Dios y las bienaventuranzas. Bien, espero que te haya ayudado para que comprendamos mejor estos temas. ¿Sí? Si lo tienes que volver a ver, velo, te va a gustar. Te va a enseñar cosas importantes, signos que se muestran en este video que les envié ayer. Bien, pues bien, vámonos entonces a la página 97 de su libro. El título del tema dice: Jesús anuncia el reino con milagros y parábolas. El propósito del tema es: descubre que Jesús anunció el reino de Dios por medio de milagros y parábolas. Vamos a ver qué son esos milagros y qué son esas parábolas. Dice: descubre y aprende. Los milagros son señales y acciones llenas del poder divino que realiza Jesús en bien de los pobres y de los que creen en Él. Estos signos expresan un mensaje salvador y reafirman la palabra de Jesús. ¡Qué interesante! Entonces volvemos a ver que nos dice: los milagros son señales y acciones
llenas del poder divino que realiza Jesús en bien de los pobres y de los que creen en Él. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué son los milagros? Son señales, son acciones que mismo Jesús realizó durante su tiempo que estuvo en la tierra. Y pues a quién se los dio, a quienes les expresó estos signos, estas señales, a los más necesitados, a los más pobres. Signos de salvación, signos de que ya se estaba anunciando el reino de Dios. Alégrense porque el reino de Dios ya está aquí. ¿Sí? Y pues esto reafirma lo que es el evangelio de Jesús. Bueno, esos milagros solo pueden verse con los ojos de la fe. Hay que verlos con los ojos de la fe, con los cuales Jesús proclamó el reino de Dios. Por ejemplo, devolver la vida a la hija de Jairo, que estaba muerta. Y aquí nos da una cita bíblica. Nos dice Marcos 5, 35, 43. A ver, vamos a leerla. Marcos 5, nos vamos al libro de Marcos. Eso, recuérdenlo, está en el Nuevo Testamento. Marcos 5, tomamos la Biblia, Marcos 5, capítulo 5, versículos 35 al 43. ¿Ya estamos? Bueno, dice, Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. No tengas miedo, solamente ten fe. ¡Qué hermoso! Eso es lo que nos dice a todos. No tengas miedo por esto, por lo que estamos hoy pasando. Solamente ten fe, refúgiate en mí y ten fe. Cree en mí y ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. Los tres discípulos, los que te dije al principio, los principales. Pedro, Santiago y Juan, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Jesús no dejó que lo acompañaran todos los discípulos. Aquí es lo que nos está dando a entender. No todos vienen conmigo. Nada más va a venir Pedro, Santiago y Juan. Recuerda, Juan era un pequeñito, jovencito, como tú, Alexander, como tú, Marco, como tú, Luis Ángel. ¿Sí? Así de esa edad tendría más o menos el pequeño Juan, el pequeño discípulo. Juan era el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Paren de llorar, paren de gritar. La niña no está muerta, está nada más durmiendo. La van a despertar con tanto llanto. Ellos, ¿sí?, se burlaban de él, de Jesús. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, Talita cumi. ¿Qué quiere decir? Niña, te lo digo, levántate. Talita cumi, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar.
tenía 12 años, como la edad de algunos de ustedes. ¿Qué estupor más grande quedaron fuera de sí los papás, sorprendidos del gran milagro? Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña, para que recobrara fuerzas. Estaba enfermita, se acostó, murió, pero como dijo Jesús, la niña no está muerta, está dormida. Y le dijo, Talita Cumi, arriba niña, vamos, levántate. ¿Sí? Esto tiene mucho mensaje, mucho mensaje. A la clase pasada ya les decía, decimos que vemos, pero ni observamos. Decimos que oímos, pero no escuchamos. Decimos que hablamos, pero no expresamos ninguna buena palabra. ¿Sí? Decimos que pensamos, pero nuestros pensamientos muchas veces son vanos, sin sentido. Decimos que caminamos, pero no sabemos cuál es el camino, ni sabemos qué camino correcto estamos tomando. Decimos que nos levantamos diario, nos levantamos con la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Estamos faltos de fe muchas veces. No, hay que estar llenos de fe. Levántate, niña, con fe y levántate. ¿Qué le dijo Jesús al padre, al papá de la niña? No tengas miedo, ten fe. Tu niña no está muerta, está dormida. ¿El papá tuvo fe en Jesús? Sí, tuvo fe, ciega fe en Jesús. Mira, te voy a mostrar a la niña, Talita Kuma. Sí, ahí están los papás de la niña. ¿Sí se alcanza a ver? Papá y mamá de la nena. Aquí está Talita Kumi. Ahí está Jesús. Un maravilloso milagro. La despertó de ese sueño eterno a la niña, la regresó a la vida. ¡Qué maravilloso momento! Emocionante momento. Que los dejó con el estupefactos a los papás. ¿Ven sus caritas de los papás? Véanlos. Papá y mamá, papá y mamá. Bueno, así nos deja a nosotros maravillados de las cosas maravillosas, de los milagros que hace día con día el Señor con nosotros, llenos de fe, de mucha fe. No tengas miedo. Bueno, ahora también nos dice aquí la curación de un leproso. Por eso es que a Jesús se le llama también el gran doctor, el doctor de doctores, porque curó a mucha gente, a muchas personas. Curación del leproso nos dice Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vámonos a Mateo. A ver dónde está Mateo. Capítulo 8, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos? Dice el título, curación de un leproso. Y vamos a leerlo. Dice, Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Mucha gente ya venía detrás de él por todos los milagros y curaciones que él venía haciendo. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano,
lo tocó y le dijo: quiero y queda limpio. Quiero y queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarle al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacerles una declaración, una muestra de que has quedado sanado, por obra y gracia, ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué tal? Ahora nos dice, los 2 ciegos a los que se les devolvió la vista. Ayer en el video que te mandé, si lo viste, había una persona que iba con un niñito así que le decía: papá, ya estamos delante del maestro. Y el ciego le decía: Señor, quiero ver. ¿Y qué le decía el Señor? Tu fe te ha salvado. Ahí está la vista. Venga. ¿Qué tal? A ver, vamos a buscar entonces Mateo 9, capítulo 9, aquí nos quedamos, Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. Dice, otras curaciones. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Se acuerdan? Hijo de David, ¿por qué? Porque procede de el linaje del rey David. Hijo de David. Ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos contestaron: sí, Señor, sí creemos. Creer y tener fe. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Así es. Enmaravillados quedaron con los grandes milagros que estaba haciendo Cristo Jesús. Curar a leprosos, curar a ciegos. Aquí te voy a mostrar una imagen de cuando está curando a un ciego. Sí, ahí está con el enfermo que no tiene vista y está poniendo sus manitas en sus ojitos del que no ve. ¿Sí? Cosas grandes y maravillosas que hizo el Señor y que sigue haciendo por nosotros. Luego nos dice el paralítico que fue sanado. Y nos vamos a Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Vámonos rápidamente a Marcos. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Aquí está, Marcos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice, Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Ya estamos. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados.
Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pues ¿quién más? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, redimió nuestros pecados en esta cruz que está aquí. Los redime nuestros pecados. Él es el Redentor y Salvador. Claro, ellos no lo sabían en ese momento, pero nosotros ya se le puede decir que Él es nuestro Redentor, el que perdona nuestros pecados. Recuerda, antes de que hagas tu primera comunión, esta es una preliminar, ¿sí? Es una antesala de tu sacramento de la reconciliación y penitencia que vas a hacer antes de que hagas tu primera comunión. Y antes de que tomes cada comunión, tendrás que realizar este sacramento de la reconciliación y penitencia. El que perdona, el sacramento que perdona tus pecados y te reconcilia con el Padre y con tus hermanos. ¿Qué mejor? Esta es una antesala de ese sacramento. El sacramento de la reconciliación y penitencia, el perdón de los pecados. Bien, pues todo esto es hermoso. ¿Ha quedado claro entonces lo que son los milagros? ¿Y qué milagros hizo Jesús? Muchos milagros. Curó a muchos enfermos, sanó a muchas enfermas, le devolvió la vida a los que ya habían muerto. Ya vimos a la hija de Jairo, que no tuvo miedo y tuvo fe en lo que le dijo Cristo Jesús. La niña no está muerta, está durmiendo. La voy a despertar de ese sueño eterno. Vámonos entonces a la siguiente página y dice: Jesús recorría caminos, pueblos y ciudades para enseñar la buena noticia y curar a los enfermos. Jesús recorría caminos, pueblos y ciudades para enseñar la buena noticia y curaba enfermos. En aquellos tiempos había camiones, coches, autobuses, metrobús, trolebús, avión. No había nada de eso. Todo era a pie. ¿Sí? Ellos caminaban mucho, kilómetros y kilómetros y kilómetros a lo largo de la tierra, entre Judea, Jerusalén, a lo largo de esa tierra israelita. Judea, Jerusalén, Cafarnaúm, Galilea, Nazaret, varios pueblos que había en esa región. Te voy a mostrar un mapa para que más o menos te des una idea de cómo es la geografía de ese tiempo. Ha cambiado, como todo, va cambiando, pero esa es la geografía que se tenía en ese momento, en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Vamos a ver. Aquí está la tierra de Jesús. Si se alcanza a ver. Miren, por aquí está el río Jordán, en donde fue bautizado Jesús. Ahí se ve Judea, Jerusalén. ¿Sí? Por acá está el mar de Galilea. Sí, ahí se ve otros pueblos cercanos que había a su alrededor. Pero todo esto era la tierra de israelita, de los israelitas, y donde nació, creció y vivió y murió Jesús. Y también, por supuesto, resucitó. Bien, pues bien, ya conociste un poquito de la tierra de Jesús, todo por donde él andaba, anunciando, predicando, curando, haciendo milagros con sus
discípulos, 12 discípulos que lo acompañaban en su misión. Bueno, aquí nos dice, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, dar consuelo y esperanza con palabras de vida eterna a los afligidos. Decía, vengan a mí todos los que se sientan cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. ¿Se acuerdan cuando él desenrolló en la sinagoga el libro de Isaías? El Espíritu se ha posado en mí para que venga yo a proclamar, anunciar el reino de Dios, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los que no ven, a curar a los enfermos, anunciar el año del Señor. ¿Lo está cumpliendo? Sí, lo está cumpliendo. ¿Cómo todo va encaminado a esa historia de la salvación a través de todos estos grandiosos sucesos? Bien. Esto donde lo leemos, esto de vengan a mí todos los que se sientan cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. En Mateo 11:28. A ver, vamos a leer Mateo 11:28. Mateo 11:28. 11:28. Aquí está. Lo que dice aquí, lo mismo. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. ¿Cuál es tu carga pesada? Bueno, no, tú eres pequeñito, pequeñita. Tus cargas ahorita no son nada, son mínimas, pequeñitas. Por eso hay que estar bien cerca de la palabra del Señor. Siempre en constante, ¿qué? Oración. Para que cualquier situación de la vida que se nos presente, qué mejor arma, qué mejor lugar para refugiarme. Bueno, continuemos. La finalidad principal de la misión de Jesús no era la de hacer milagros. Él no quería que la gente se confundiera y lo viera como un médico, curandero o brujo. No. Capaz de hacer señales prodigiosas, sino ser conocido como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que salva y libera de todo lo malo. El libertador de los cautivos. El milagro más grande que hizo Jesús fue el de la fe. El milagro más grande que hizo Jesús fue el de la fe. Porque por medio de ella la gente le creyó y se aceptó como a su Salvador. Le creyó y le aceptó como su Salvador. Y así pudo ser curada de todos sus males. Todos los que tenían fe, como el papá de la hija de Jairo, el papá de la niña que estaba enferma, que ya había muerto, ¿sí? Jairo, tuvo fe. Le dijo, no tengas miedo, ten fe. Tuvo fe y su niña despertó de ese sueño eterno. Las parábolas son relatos, historias de la vida diaria, presentadas en forma de comparaciones. Contienen las enseñanzas de Jesús sobre lo que es el reino de Dios y sobre los caminos correctos que conducen a él. Jesús las utilizaba para hablar, como la parábola del sembrador, que está en Mateo 13:3-17. Decía, ¿con qué compararemos al reino de Dios? El reino es como un tesoro escondido, como una perla fina. ¿Sí? Él hizo milagros. Su finalidad no era que lo conocieran como un gran doctor, un gran médico, ni como un mago, como un hechicero o un brujo, como nos lo dice aquí, o un curandero. No, él no quería ser reconocido así. Él quería para gloria de Dios. Y con él reconocer que él era el Mesías, el que ya estaban anunciando los profetas, la venida de ese Redentor, de ese Salvador, de ese Libertador.
¿sí? Entonces, sus milagros eran para gloria de Dios y para que a Él lo reconocieran como el Salvador, el Libertador, el Redentor, el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes. Y también enseñaba a través de ¿qué? De parábolas. Las parábolas son hechos o situaciones e historias de la vida diaria. Él veía, observaba perfectamente bien lo que estaba aconteciendo a los alrededores, a su entorno. Recordemos que estaban en tiempos romanos, en la opresión de los romanos, ¿sí? Que eran pisoteados todos sus derechos, que los estaban gobernando injustamente. Por eso es que él dice, vengo a liberar a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos en ese momento? El pueblo judío, porque estaba siendo oprimido por los romanos. ¿Sí? Bien, entonces él toma todas las vivencias que hay en esos pueblos dolientes, que tienen problemas de salud, de economía, de su creencia religiosa, muchos problemas. Entonces, ellos son los que están siendo los oprimidos por un gobierno injusto y son invasores en su tierra. ¿Sí? Bueno, entonces con eso viene a ver que tiene que hacer muchas comparaciones con las del reino de Dios. En del reino de Dios ya sabemos que hay justicia. En un reino de hombre hay injusticia. En el reino de Dios hay, ¿qué? Paz. En el reino de los hombres hay guerra. En el reino de Dios hay, ¿qué? Unidad. En el reino de los hombres hay desunión. ¿No hay unidad? En el reino de Dios, ¿qué hay? Verdad. En el reino del hombre, ¿qué hay? Mentira, falsedad. En el reino de Dios, ¿qué hay? Amor. En el reino de los hombres, ¿qué hay? Odio, venganza. ¿Sí? ¿Notamos? Entonces, él hacía esas comparaciones entre lo que estaba sucediendo en ese momento en la vida de un pueblo oprimido por los romanos y el reino de Dios. Un reino de paz, justicia, verdad, unidad, amor. Digo, qué mejor momento para, en la plenitud de los tiempos, Jesús viene y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué se le dice que es el Verbo? ¿Por qué? Porque el Verbo habla, el Verbo, el yo soy, viene a nosotros y se comunica. Dios se acerca a nosotros y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque nos vino a dar una enseñanza. El Verbo vino a expresarse, vino a darse a conocer. ¿Sí? ¡Qué hermoso! Fíjense qué maravilloso todo esto, lo que estamos descubriendo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su único Hijo. En tiempos de la plenitud. ¿La plenitud de qué? De los tiempos. ¿De quién? Del hombre, del ser humano. Bien. Por eso se dice que hace esas comparaciones. Y contienen las enseñanzas de Jesús sobre lo que es el reino de Dios y sobre los caminos correctos que conducen a Él. Jesús las utilizaba para hablar. Ahí está. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús las utilizaba para hablar. El Verbo ahora nos va a hablar. La expresión del yo, del ser. No del tener, del ser. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y nosotros decimos, sí, Señor, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro
Señor, nuestro Dios. ¿Ven? Qué maravilloso es todo esto. Entonces, por eso se dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros porque nos vino a hablar, a comunicar, a enseñar. Y por eso usa parábolas. Habla a través de parábolas, enseña a través de parábolas, comunica a través de parábolas. Por ejemplo, aquí nos dice la parábola del sembrador y está en Mateo 13, ¿sí? Capítulo 13, versículos 3 al 17. A ver, vamos a verla. A ver qué nos dice en esta parábola. Parábola del sembrador y dice Mateo, estábamos en el Mateo 12, ahora nos vamos al Mateo 13. Capítulo 13 y dice versículos del 3 al 17. Aquí dice el título, la parábola del sembrador. Y dice, ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Ya te enseñé qué lago era. El lago de Galilea, o mar de Galilea, como ellos le decían, porque era mucha agua, era mucha extensión y para ellos ya era un mar, pero era un lago. Entonces, el lago de Galilea. Te voy a enseñar una imagen en donde ya está él sentado, ¿sí? Pronto a expresar. Se salió de casa y se fue a sentar a una barca, nos dice, ¿no? No, dice a orillas del mar, a orillas del lago. Ahí está, ¿sí? ¿Ya lo ven? Ahí está ya el lago de Galilea, o el mar de Galilea. Aquí está la gente, el Señor se sube a una barca porque ve a la gente que viene hacia él. ¿Sí? Y luego nos dice, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. ¿Ya entendimos lo que son comparaciones? ¿Verdad que sí? Comparaciones entre el reino de Dios y comparaciones entre un reino del hombre. Reino de Dios, justicia, paz, verdad, unidad, amor. Reino del hombre, injusticia, mentira, falsedad, odio, venganza, desunión, ¿sí? ¿Qué más? Injusticia, guerra. ¿No? Esas eran las comparaciones. ¿Queda claro? Entonces, se sentó a la orilla, pero luego le vino toda la multitud. Y el muchacho dijo, me subo a la barca. No sea que me vayan a ¿qué? Aplastar estos muchachos. Y desde ahí les empezaba a enseñar. Y les empezaba a hablar en parábolas, historias, comparando, ¿sí? Todas sus vivencias que vivían en la tierra, en el reino de los hombres, comparándola con el reino de Dios. Dejarse conducir por las cosas de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y vida en abundancia. Vamos a ver qué nos dice más. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos y cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por la falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. ¿Qué tal? El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús,
oye Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a estos muchachos? A todas estas personas. ¿Por qué le estás hablando en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes, mis discípulos, les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan y ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Por eso habrá conversión y yo los sanaré. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabras fuertes, directas. Ves pero no ves. Oyes pero no escuchas. Hablas pero no hablas ni dices nada. Piensas pero no ni con el corazón. Allí dijo el último profeta, Juan el Bautista, allanen sus caminos, muchachos, allanen. Quiere decir, pongan orden. Pongan orden en esta vida, mis hermosas, mis hermosos. Bueno, ustedes son muy pequeñitos, eso déjenselo a la grande como yo. La gente, las personas grandes como yo. Tenemos que allanar, poner orden en nuestras vidas. Aprender ¿qué? A escuchar, aprender a observar, aprender a hablar, aprender a pensar con el corazón. No endurecer el corazón, no endurecerlo. ¿Sí? Hay que aprender a entender los signos, las señales del Señor, aceptarlos y no tener miedo, vivirlos con fe. En los momentos más difíciles, vivirlos con fe, fortalecidos en los dones del Padre, que nos envía a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, que nos los ha dado ¿quién? Cristo Jesús. Él nos mandó el Paráclito. Él dijo, yo les voy a mandar un Paráclito. ¿Quién es este Paráclito? El Espíritu Santo. Entonces, mis hermosas, mis hermosos, fuertes en su fe. Bien. Luego, decía, ¿con qué compararemos al reino de Dios? El reino es como un tesoro escondido, como una perla fina. Cuando le preguntan los discípulos, ay, Señor, ¿por qué les estás enseñando a todas estas gentes, no? Porque estamos hablando en tiempos en donde muchos no sabían leer ni escribir, mucho menos. Era gente muy humilde, que no tenía para una buena educación. Entonces, ¿cómo iban a entender con parábolas? Por eso es que les dice aquí, ¿con qué compararemos al reino de Dios? Sino con parábolas, con los hechos de la misma vida diaria de las personas. Ahí nos dice, un sembrador que regó trigo, ¿no? O que fuera, a ver, déjenme ver, un sembrador, sembraba unos granos. Bueno, granos de trigo, que lo que fueran, granos de, no sé, de elotes, de frijol, qué sé yo, granos. Cayeron a lo largo del camino. O sea, aventó por aquí y aventó por allá granos. Unos cayeron, ¿dónde? En terreno pedregoso. Otros en poca tierra. Otros quedaron, cayeron en medio de los cardos. Pero se ahogaron porque crecieron en medio de plantas a que los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha.
¿Eso qué quiere decir? Nosotros somos esos granos. Habría que ver qué tipo de granos vamos a hacer y en dónde vamos a estar. ¿Dónde van a estar nuestras raíces? Cimentada nuestra fe nuestra raíz, nuestra fuerte fe. Si está ahí nada más encima de la tierrita, pues ¿qué va a pasar? Se va a caer, se va a romper. Si nuestra fe está cimentada entre las cosas dudosas, por ejemplo, yo creo en Dios, en la Virgen María, rezo según mi Santísimo Rosario. Pero ¿qué pasa? Que luego hemos tenido una tradición incorrecta. Le damos más fuerza. Este es un angelito. Vean sus alitas. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver sus alitas? Ahí están sus alitas. A veces creemos más en los ángeles. Perdón, con todo el respeto que me merecen los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y sí, tenemos todos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Pero el ángel de la guarda no me va a dar la salvación. El ángel de la guarda no perdona mis pecados. El ángel de la guarda no es el pan bajado del cielo. ¿Sí? Los fetiches, ¿no? A veces hay mucha de moda el ojo de Dios que le dicen por ahí, una bolita azul, ¿no? No, es el ojo de Dios, y traen el ojo de Dios para arriba y para abajo. Con todo el respeto que me merece para mí les dicen amuletos, ¿no? Los amuletos de la suerte, una pata de conejo, ¿no? Un elefante, una rana, este panzón risueño, ¿no? ¿Lo han visto? Estos gatitos que están haciendo así, ¿eh? Los gatitos esos que son chinos, ¿no? ¿Sí? No podemos cimentar nuestra fe en ese tipo de fetiches, ¿no? Nuestra fe no está cimentada en eso. O soy cristiano de verdad, creo de verdad, buen cristiano católico, creo de verdad en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María, que me dio a mi Salvador, o no creo en nada. Me concentro más en ese tipo de cosas, fetiches, amuletos, falsos. Esos se vendrían diciendo que son los dioses falsos. ¿Eso le podemos llamar dioses? No, eso no nos va a dar la salvación. ¿Sí? ¿Quién es mi Redentor, mi Salvador? Cristo Jesús. ¿Quién me ama? Nadie me ama como Él, Cristo Jesús. ¿Quién me cubre con su tierra? No estoy yo aquí, que soy tú, tierna y dulce mamita, la Virgen, siempre Virgen María. ¿Quién más? Entonces, todo ese tipo de cosas las debemos de hacer a un lado. Yo soy un buen cristiano católico, que no me dejo llevar por ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde estamos cimentando nuestra fe? Eso también de que nos lean ustedes son pequeñitos, pero por ejemplo, hay adultos que les gusta que les estén leyendo la mano. Tu línea de la vida, tu línea de no sé qué, tu línea de quién sabe qué tantas líneas. No, perdón, pero no. Mi fe yo no lo cimento en eso. O el famoso horóscopo, cuando dicen, pues ¿qué signo eres? Ah, no, pues que Tauro, que Géminis, que Sagitario. Ah, pues qué bueno, ¿no? Pero yo no cimento mi fe en eso. ¿Qué me dice ahora el signo del zodiaco, no? Ah, dice que hoy me va a ir bien, que mi número de la suerte es el 8, el 9, el 10, qué sé yo. ¿No? Ay, yo no cimento mi fe. Entonces me estoy autoengañando yo misma. Estoy poniendo mi fe en algo que no es verdadero, que no es sólido. No. Ahí no podemos cimentar nosotros la fe. Nuestra fe está en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la Santísima Virgen María que nos lleva a Jesús. Fe ciega al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Así es, nada más. Todos los demás santos y santas que la iglesia tiene son ejemplos de vida, cómo ellos lograron ser santos y santas. A eso estamos llamados, a ser santos, porque venimos de un Dios santo, puro y divino. A eso estamos llamados, a ser santos, a tener vida de santidad. Lo vuelvo a repetir, somos templo del Señor, somos santos y en nosotros habita el Espíritu Santo. Sencillo, ¿verdad? ¿Entendemos entonces lo que son estas parábolas? ¿Qué tipo de grano? ¿En dónde va a estar cimentada nuestra fe? Nada más por encimita entre las rocas, entre los arbustitos. Bien cimentada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar. Las enseñanzas de Jesús sobre los milagros y sus parábolas nos dan a conocer el reino de Dios presente en nuestra vida. El mejor milagro es la fe en Jesús y en el reino de Dios que debemos descubrir todos los días. Allá la palabra se le faltó la D de dedo. Pónganla ahí con una pequeña, con un lapicito, póngansela la D. Debemos descubrir todos los días. Jesús pretende que construyamos el reino de Dios aquí en el mundo, creando más fraternidad, justicia, verdad, paz, alegría, felicidad, respeto, orden, armonía, salud, igualdad, solidaridad, vida, obediencia, lealtad, fidelidad, etc, etc, etc. Pero sobre todo, mucho amor, mucho amor. Que vivamos como hijos e hijas de Dios y hermanas y hermanos de Jesús. Sí, hijas e hijos de Dios, hermanas, hermanos de Jesús. Vamos a leer Lucas, aquí dice en la Biblia, lee Lucas 7, 21 al 23. Este tema está enriquecido de muchas citas bíblicas, mucha palabra de Dios. ¿Cómo nos estamos nutriendo de la palabra de Dios? Lucas capítulo 7, versículos del 21 al 23. Ok, aquí dice... Aquí dice, muy bien. Ya estamos en Lucas 7, 21, 23. En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan de su largo sueño, y una buena nueva llega a los pobres. Y dicho aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí le dice, a ver muchachos, porque Juan el Bautista también tenía sus discípulos, cuando les decía, allanen sus caminos, muchachos, estaba enseñándole a otros jóvenes, a otras personas ahí con ellos, muchachas y muchachos. Y sus discípulos fueron con Jesús, le dijeron, oiga, ¿usted de verdad es el Mesías? ¿Y qué les dijo Jesús? Pues mire nada más todo lo que he hecho, muchachos, toda la talacha que me ha aventado. ¿Qué dije? Ya lo proclamó cuando desenrolló el rollo en la sinagoga de Isaías. Dijo, vengo ¿a qué? A anunciar las buenas nuevas, a proclamar el año del Señor, haciendo milagros. Por eso hace los milagros, porque viene a proclamar el año del Señor, haciendo milagros, curando enfermos de lepra, ¿de qué más? Ahí nos los dice, ceguera, ¿qué más? Paralíticos, de cualquier otra enfermedad que hubiese en ese tiempo, Él los curó. Lo hacía para que lo vieran como si fuera un mago, un curandero, un brujo o alguien que hacía ahí prodigios al ton y son. No,
lo hizo para gloria de Dios, para proclamar el año del Señor, para glorificarlo. Porque él, antes de que hiciera cualquier milagro, no lo hacía y llegaba, ay, sí, tú vas a ver ahora, tú ya ves. No. Primero hacía una oración, elevaba su oración al Padre y le pedía esa ayuda. Ayúdame, Padre, a través del Espíritu Santo, ayúdame a curar a esta persona que está paralítica, leprosa, que tiene ceguera, que no oye, que no habla. Curó, a liberar a los cautivos, a los que estaban oprimidos de enfermedades, de pecados. Los liberó de sus pecados, les perdonó los pecados, porque Él es el Redentor, el que tiene la autorización para redimir y perdonar los pecados. Eso todo se lo dijo a los discípulos de Juan el Bautista y le dijo, pues ya vieron, muchachos, todo lo que he hecho. Estoy proclamando el año del Señor. Estoy cumpliendo lo que dije. Cuando desenrollé el libro de Isaías allá en la sinagoga. ¿Sí? Bueno, quedaron limpios, los muertos despertaron. Y dichosos aquel que yo no soy motivo de escándalo. Eso quiere decir que ¿qué? Que no va a ir a provocar otra cosa, ¿no? Oye, fíjate que aquel muchacho está haciendo cosas que dan miedo, ¿no? Porque puede dar hasta miedo y uno no lo sabe, porque no conoce, no tiene fe y le da miedo. Por eso es que Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, ten fe. Vas a ver lo que voy a hacer con tu hija. Entonces, dichosos los que yo no soy motivo de escándalo y tienen fe en mí, que no me están viendo como ¿qué? Como un mago, como un brujo, como algo que viene de las cosas de mal, que yo vengo de Dios. Yo soy mismo Dios que he bajado contigo a anunciarte la buena nueva, el reino de Dios, justicia, paz, verdad, unidad, amor. Bien, ¿queda claro?